El fan art es ilegal. Bueno, en realidad no, pero en cierto sentido sí que lo es. Pero hay excepciones. Pero a veces no. Pero hay demasiados peros. Lo que tenemos claro es que ahora que finalmente Mickey Mouse ha salido a dominio público, hacer fanart de él es legal, ¿no? ¿No? Bueno, en esta afirmación hay mucha tela que cortar, así que permítanme que hoy tratemos el tema de Disney, el copyright o las obras derivadas y sobre todo el fanart. Hola, soy Kawaindex y mientras trato el tema de hoy voy a estar dibujando a Lilith, último personaje de la saga de videojuegos Darkstalkers. Lo que hay que entender sobre el fanart es la propiedad intelectual. Cuando haces algo, un dibujo, un escrito, un poema o un garabato, la autoría es automáticamente tuya. Siempre que puedas probarlo, claro. Pero otra cosa es de quién es la propiedad. Algo puede ser de tu autoría, pero no de tu propiedad. Normalmente, cuando creas algo es de tu propiedad, pero no tiene por qué. Es como el que construye una casa. La puedes haber hecho tú, es de tu autoría, eres el arquitecto, pero eso no significa que sea tuya. Te la pueden haber encargado o la puedes haber vendido posteriormente para que otro viva en ella. Cuando creas algo es de tu autoría y propiedad, pero la propiedad se puede entregar. Saber de quién es la propiedad es importante en todo esto, pues el propietario es quien tiene derecho a sacar beneficio económico de ello. ¿Por qué insisto en un concepto tan básico? Pues por el fanart, lo pone en el título, pero espera un momento que desarrollo más el contexto. A diferencia que con una casa, una imagen, una historia o una canción son reproducibles, así que hace falta añadir una capa de complicación para proteger al dueño de ellas. A esto lo llamamos propiedad intelectual. La propiedad intelectual es aquella propiedad que no es física, que está en el mundo de las ideas, vamos, que es intelectual. Para complicar la cosa un poco más, hay veces que tú tienes la propiedad intelectual de algo, como una historia, pero no tienes los recursos para hacer algo grande con ello, como por ejemplo una película. Así que tienes que ceder temporalmente los derechos de explotación de la obra para que otro pueda hacerlo. Si lo cedes a cambio de un porcentaje de los beneficios o de una cantidad fija, ya es cosa tuya. Pero cuando se ceden los derechos de explotación, no se cede la propiedad. El producto sigue siendo tuyo, tan solo lo estás alquilando. Vale, simplificando las cosas, la autoría es el creador, la propiedad intelectual es el dueño y la cesión de derechos es el alquiler. Entonces, ¿dónde queda el fanart? Espera que ahora vamos. El tema es que la propiedad intelectual, al no ser algo físico, al pertenecer al mundo de las ideas, a veces puede ser demasiado rara. Imagina que construyes tu propia casa. Tú la has diseñado. Tú has levantado cada ladrillo con tu sudor y esfuerzo. Tú has invertido tu dinero que tanto te ha costado reunir para adquirir los materiales, el suelo y todo lo necesario para construirla. Pues ahora imagina también que una persona inventa una máquina, a la que llamaremos impresora, con la que podemos crear pequeñas realidades paralelas, copias parciales de nuestro mundo, y alguien decide crear una realidad de tu casa para irse a vivir a ella. Una persona que no ha invertido ningún esfuerzo en ella, ahora está viviendo en tu casa. Es más, imagina que ahora se dedica a vender tu casa en esas realidades paralelas. No suena justo, ¿verdad? Bueno, pues la propiedad intelectual trata de ofrecer protección frente a esto. Lo que cubre la propiedad intelectual está claramente delimitado por la ley. Obras visuales, audiovisuales, escritas dramáticas, grabaciones de sonidos y software. Por ejemplo, esta imagen de Lilith pertenece a Capcom, pero no solo la imagen, también el personaje y el concepto de ella. Recuerda, estamos hablando del mundo de las ideas. Legalmente, yo no podría utilizar esta misma imagen e imprimir pegatinas y camisetas, pues simplemente porque no es mía. Me estaría aprovechando del trabajo y la propiedad de otros. Eso es ilegal. Pero, ¿y si le hago suficientes cambios a la imagen? ¿Qué pasa si hago un Mickey Mouse gris con una cabeza de taza, una camiseta negra apretada y unos zapatos a juego con sus pantalones? Claramente, todos vamos a reconocer al ratón. Pero a la vez sabemos que no lo es. Se aleja claramente de la versión oficial, de la propiedad intelectual, pero evidentemente se inspira en ella. La ley reconoce que inspirarse no viola los derechos de propiedad intelectual. Pero, ¿y si no cruzamos en la línea con tanta facilidad? ¿Y si los cambios son simplemente en el estilo artístico? ¿Y si lo dibujo con mi propio estilo?
Claramente es una versión personal de una propiedad intelectual ajena. Eso es el fanart, y aquí es donde entra el lío. Antes de continuar, permíteme recordarte el tour con el que alimentamos al algoritmo para hacer crecer el canal. Dale a like si te gusta el contenido, sígueme si quieres ver más, compártelo si conoces a alguien a quien le puede interesar y no te olvides de dejar un comentario con una opinión, una sugerencia o una duda. El fanart no pretende ser algo nuevo, solo quiere ser una versión diferente, tu propia versión. Como trabajo propio, es de tu completa autoría y propiedad. Lo has hecho tú y es tuyo. Pero al utilizar algo que pertenece a otra persona en el mundo de las ideas, ¿la propiedad intelectual pasa a estar compartida? Todo el dilema sobre la legalidad o legitimidad de los fanart siempre giran en torno a esto. Cuando alguien hace un fanart y se vuelve popular, ¿es popular gracias al personaje o es por la calidad artística? Una parte del trabajo no te pertenece. ¿Está uno aprovechándose injustamente del trabajo de otros? Indudablemente, el fanart sirve como publicidad. Los fanarts tienen muchísima más visibilidad que el arte original que uno puede hacer por uno mismo. Pero a la vez, un mal trabajo, por mucha IP famosa que utilices, no aportará mucho. En mi opinión, autoría y propiedad intelectual están tan imbricados que por separado no hacen nada. Para complicar más las cosas, hay países, aquí en España por ejemplo, donde existe el derecho a parodia, que básicamente significa que se permite utilizar la propiedad intelectual de otros siempre que no se haga pasar por contenido oficial. Aunque la parodia suele estar vinculada con el humor, es algo que tampoco está muy claro que tenga que serlo. Todo esto significa que un fanart sería perfectamente legal, ¿no? Creo que el fanart es genial porque no es oficial, porque no pretende hacerse pasar por uno. Está claro que está mal aprovecharse del trabajo de otros, pero como ocurre con la propiedad intelectual, lo que pertenece al mundo de las ideas es difícil ponerle límites. Entonces, ¿el fanart es ilegal? No, pero sí. En realidad depende del uso que le des. Si eres un pequeño autor que te dedicas a hacer pequeños trabajos de fanart, los propietarios de la propiedad intelectual no te van a hacer gran cosa. Simplemente contemplarán tu trabajo como una especie de publicidad gratuita. Pero si empiezas a hacer grandes cantidades de copias o conseguir un gran lucro con tu trabajo y su propiedad intelectual, entonces sí que probablemente meterán mano e intentarán sacar el beneficio que les pertenece por derecho. No es lo mismo hacer un pequeño corto de Mickey Mouse que intentar hacer una película con un presupuesto multimillonario que se va a estrenar en todos los cines. Así que simplemente sé modesto en el uso que le das al fanart y no pretendas aprovecharte demasiado del trabajo de otros. Y eso es todo por hoy. Apóyame en Patreon, donde con una membresía podrás obtener un montón de recompensas, o si prefieres, invítame un café en Coffee. Sin más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro vídeo. Chao.